Bueno, como ustedes saben, iglesia, estamos estudiando el libro de los Hechos. Estamos con esta serie ya desde hace algunos meses y todavía queda mucha tela por cortar. Todavía hay muchos capítulos por estudiar. Recién vamos por el capítulo 8. ¿Cuántos estuvieron el domingo pasado? Muy bien. Estuvimos viendo el capítulo 8 y en el capítulo 8 aprendíamos que lo que estaba sucediendo es que el Evangelio empieza a salir de Jerusalén y empieza a ir fuera de Jerusalén a otras naciones, a Judea, a Samaria y hasta otras naciones de la tierra, y podríamos decir que el Evangelio entonces tuvo un alcance en lugares inesperados, porque creyentes, entre ellos Felipe, fue a la ciudad de Samaria, por ejemplo, a predicar del Evangelio. Luego también fue por el camino del desierto, por el sur, a Gaza, y ahí se encontró con un eunuco que era etíope, es decir, del continente africano, y también estuvo predicando del Evangelio, y el Evangelio entonces tuvo una extensión o un alcance a lugares inesperados hasta ese momento. Y en el capítulo 9, que es el capítulo que hoy vamos a estar estudiando, vamos a darnos cuenta que no solamente el Evangelio tuvo un alcance o una llegada a lugares inesperados, sino que también el Evangelio tiene un alcance y afecta a personas inesperadas. En el capítulo 8 veíamos que era el cumplimiento de lo que estaba dicho en el capítulo 1, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Qué decía el capítulo 1 de Hechos? Que ellos iban a ser testigos, ¿dónde? En Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, y eso se cumplió ahí en el capítulo 8 o a partir del capítulo 8. Y entonces el capítulo 9 es el cumplimiento de lo que se dijo en el capítulo 2. ¿Qué se dijo en el capítulo 2? Pedro, cuando estaba dando ese discurso conocido como el primer discurso después del derramamiento del Espíritu Santo, él, ¿qué fue lo que les dijo? Que eso que ellos estaban viendo, que eso que ellos estaban experimentando era lo prometido, la promesa cumplida dicha por el profeta Joel. Y dijo algo más, dijo que esa promesa era ¿para quiénes? Para todos, ¿no? Miren lo que dice el capítulo 2, dice, versículo 39, dice: esta promesa es para ustedes, para sus hijos y para los que están lejos, es decir, para todos los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios. Así que si el capítulo 8 fue el cumplimiento de lo dicho en el capítulo 1, el capítulo 9 está siendo el cumplimiento también de lo que se dijo en el capítulo 2, que no solamente el Evangelio iba a llegar a lugares inesperados, sino que iba a alcanzar a personas inesperadas. Y este capítulo 9 es la mayor prueba o una de las grandes pruebas del poder que tiene el Evangelio. Porque en este capítulo vamos a darnos cuenta que el poder del Evangelio es mucho mayor a cualquier pecado, por terrible que sea, que el poder de Dios y el poder del Evangelio está mucho más allá de cualquier oscuro pasado, de cualquier terrible pasado, sino que el poder del Evangelio es capaz de ¿qué? De restaurar aún la vida de aquellas personas que sienten que por lo que hicieron no pueden ser perdonadas, o la vida de aquellas personas que tienen un pasado tan horrible o tan feo y que sienten que no pueden ser perdonados. Pues yo te digo en esta tarde que hay esperanza para ti, porque el poder del Evangelio tiene la capacidad de afectar tu vida. Amén. Y vemos que el autor de Hechos menciona a Pablo, o da una descripción de Pablo como esa persona que tal vez estaba lejos del Evangelio, ¿no? Si hablamos de alguien que era una persona inesperada de ser alcanzada por el Evangelio, ese era Pablo, porque ¿cómo lo presenta Lucas? Como alguien que consintió o estuvo de acuerdo con la muerte de Esteban. Es decir, que cuando estaban apedreando a Esteban en el capítulo 7, Pablo estaba de acuerdo. O sea, él estaba con cada piedrazo que le caía a Esteban,
Él estaba de acuerdo, él estaba presente, él no se oponía a eso, ¿no? También lo describe como alguien que asolaba la iglesia. Incluso usa un término que dice que él respiraba amenazas, ¿no?, hacia los creyentes. Es decir, que el sentido de la vida de Pablo era ¿qué? Matar creyentes, que el sentido de la vida de Pablo era llevar preso o capturar o presentar ante las autoridades judías, presentar a los creyentes. Eso era su motivación del día. Con esas ganas se levantaba a ver cuántos cristianos él podía hacerles daño ese día. O sea, respiraba su motivación, su aire, lo que le daba vida era poder hacerle daño a la mayor cantidad de creyentes posible. Bueno, esa es la descripción que hace Lucas de Pablo. Pero también el mismo Pablo en sus cartas hace descripciones acerca de sí mismo. Por ejemplo, en 1 Corintios 15, capítulo 9, versículo 10 dice: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. En otra de sus cartas, en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 12, dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia. En Gálatas lo expresa de esta manera: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. En el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, ¿no? Esa es la descripción que el mismo Pablo hace de su pasado, de su vida. Y también Lucas hace una descripción pues bastante terrible acerca de cómo era el apóstol Pablo. Pero así como el evangelio llegó a lugares inesperados, también el evangelio afectó a personas inesperadas. Dentro de ellas el apóstol Pablo, o también conocido como Saulo. Saulo era su nombre grecorromano y Pablo era su nombre hebreo. Ellos generalmente usaban dos nombres de acuerdo a la ciudad donde estaban habitando. El nombre original de Saulo era en realidad Saulus. Ahí dentro del contexto helenístico o griego o romano, los nombres se les añadía esa terminación: Julius, Spartacus, Dominicus, todo ese tipo de nombres. Incluso a Jesús, en vez de decirle Yeshua, le decían Jesús, ¿no? Entonces en realidad el nombre de Saulo era Saulus, pero al traducirlo hoy a nuestra Biblia lo tenemos como Saulo, y ya traducido al español sería Pablo, ¿no? Pero siguen siendo la misma persona. Y vamos a ir al capítulo 9, y quiero que a través de ciertos sucesos o detalles que hallamos en la conversión de Pablo, podamos también extraer reflexiones o principios para nuestra vida. Yo el título de esta reflexión o de esta prédica le he puesto: el día menos pensado. ¿Por qué? Porque así como el evangelio alcanzó a lugares inesperados y alcanzó a personas inesperadas, también puede cambiar nuestra vida en el día menos pensado. Así que vamos a ver a través de esta historia. Así que te invito a que te ubiques en el capítulo 9 y vamos a leer solamente los primeros 6 versículos. Y aquí se relata la historia de conversión de Pablo, y es súper trascendental cada detalle que se va a contar. Incluso es tan importante este relato que en un mismo libro se escribió 3 veces o se menciona 3 veces la conversión. Generalmente en los evangelios vemos sucesos que se cuentan en Mateo, también en Marcos, y el mismo suceso se cuenta en otro evangelio, en Lucas. Pero este suceso de la conversión de Saulo vamos a ver que se repite 3 veces en el mismo libro. Es decir, que tuvo una relevancia o importancia esto que va a acontecer. Por eso quiero que le podamos prestar la mayor atención posible, porque de cada detalle que hay ahí vamos a
tratar de extraer algunas reflexiones para nuestra vida. Dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. ¿Por qué vino al sumo sacerdote? Porque en ese tiempo, ustedes saben que el imperio dominante era el imperio romano, pero el imperio romano se había extendido tan vastamente en tantos lugares que no daban abastos para poner gobernadores o personas que estuvieran administrando, digamos, justicia en esos lugares. Entonces ellos empezaron a apoyarse también en judíos, ¿no? En la religión judía les daban ciertas autoridades. Entonces por eso Pablo va donde las autoridades o donde el sumo sacerdote, que tenía la capacidad de poder dar estas cartas, y dice que le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase a algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temoroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que tienes que hacer. Muy bien. Y el primer punto lo vamos a basar en una de las preguntas que aparece en este capítulo, y es la pregunta que Pablo le hace a Jesús cuando se encuentra, o a esta voz o a esta luz que se le aparece en el camino. La pregunta de Pablo, ¿cuál fue? ¿Quién eres, Señor? ¿No? Esa pregunta: ¿quién eres, Señor? Ahora, esa pregunta no venía de un gentil, no venía de un incrédulo. Viniendo de Pablo, esa pregunta merece una reflexión, por lo menos. ¿Por qué? Porque Pablo no era cualquier persona. Pablo era una persona instruido en la Torá, instruido en las creencias judías. Incluso la Biblia lo describe como alguien que estuvo instruido a los pies de Gamaliel. Gamaliel era uno de los rabinos más importantes de la época, y Gamaliel solamente aceptaba a los mejores estudiantes de teología de las escuelas. Esos eran los que podían estudiar con Gamaliel. O sea que Pablo era un doctor en la ley, era una de las personas con mayor conocimiento de la Torá, ¿no? Incluso el mismo Pablo, cuando hace una autobiografía de él en Filipenses capítulo 3, mire cómo él se describe. Dice: yo soy circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Esa es característica de su persona. O sea, Pablo no era cualquier persona, era alguien que conocía mucho la ley, era alguien que era muy celoso de la ley. Ahora, que esta pregunta venga de parte de él nos llama la atención, porque el primer punto entonces que debemos reflexionar aquí es que Pablo creía tener la verdad, pero no había conocido la verdad. Vuelvo a repetirlo. Pablo creía tener la verdad, pero no había ¿qué? Conocido la verdad. Llama la atención que alguien que se sabía las escrituras de memoria, o por lo menos varios libros de la Torá de memoria, y que supiera tanto de la ley y que fuera tan defensor de la ley, cuando Jesús le hablara o cuando escuchó la voz de Dios, no supo identificarla. E incluso le preguntara: ¿quién eres, Señor? O sea, que podemos nosotros, digamos, tener mucho conocimiento a veces de ciertas cosas o de la palabra, y aún así no saber quién es el Señor. Y aún así no conocer a Dios realmente. En nombre de Jesús también a lo largo de la historia se han hecho cosas en nombre de defender la verdad de Dios, pero
en realidad solamente demostraron no conocer a Dios. Por ejemplo, en el siglo XI, las cruzadas, los que conocen un poquito de historia, ¿no? Fue un suceso histórico, digamos que por defensa de la verdad o de las escrituras, digamos, se derramó mucha sangre inocente. O en el siglo XV, con la Inquisición también, supuestamente en defensa de la verdad, también se derramó muchísima sangre inocente. Es decir, que a lo largo de la historia, no solamente Pablo, sino también a lo largo de la historia de la iglesia, a veces, supuestamente, digamos, conociendo la verdad, no han conocido a la verdad, ¿no? Si realmente toda esa información que has recibido ha producido una transformación real. Porque vemos que Pablo conocía del Evangelio, pero cuando se encuentra con la verdad no la conocía. Cuando se encuentra con Jesús no sabía quién era Él. O sea que estaba supuestamente defendiendo una verdad que no conocía. Y muchas veces nosotros podemos caer en el error de creer que estamos, digamos, haciendo las cosas de manera correcta o viviendo de manera correcta, pero en realidad no se ha visto en nuestra vida la verdadera transformación, que es lo que sucede cuando hay un encuentro real con el Señor. Porque cuando hay un encuentro real con el Señor en nuestra vida, se tiene que producir un antes y un después. Porque el verdadero momento donde la vida de Pablo cambió fue cuando tuvo un encuentro con la verdad, cuando tuvo un encuentro con Jesús. A partir de ese momento, lo que había cambiado su vida no era toda la ley que conocía, no era toda la Biblia que sabía, no era todos los textos que había leído. Lo que transformó la vida de Pablo, lo que hizo que hubiera un antes y un después en la vida de Pablo, fue ese encuentro con Jesús. A partir de ese momento fue que la vida de Pablo fue un antes y fue un después. Y yo te pregunto, ¿tú podrías identificar en tu vida cuándo hubo ese antes y después? ¿Tú podrías identificar claramente en tu vida cuándo sucedió ese antes y después en tu vida? Es normal que nuestro carácter, cuando tenemos un encuentro con Jesús, se vaya transformando. Pero tus pecados deben ser algo que se deben ir abandonando. Lo vuelvo a repetir. Es normal que nuestro carácter se vaya formando con el tiempo. Pero los pecados son cosas que necesitan ir siendo erradicadas de nuestra vida. Porque a veces confundimos proceso en el carácter con la permisividad del pecado en nuestra vida. Cuando Pablo se convirtió, hubo un proceso en su carácter. Dios empezó a formar su carácter. Dios empezó a hacer cosas en su vida que incluso cuando él llega al lugar donde él iba, muchos no creían en su cambio, no creían en lo que él era. Incluso cuando vuelve a Jerusalén, tenían miedo de él y no querían estar cerca de él porque habían todavía cosas en su carácter, de su pasado, que tal vez todavía lo perseguían. Pero lo que sí vemos en Pablo es que hubo un antes y un después con respecto a sus conductas pecaminosas. Porque Pablo no fue que cuando tuvo el encuentro con Jesús dijo, bueno, yo antes al día mataba 10 cristianos, ahora voy a matar 6. Y entonces, bueno, ya voy mejorando. Ahora, capaz dentro de un mes ya no mate 6, ahora ya estoy matando 3 creyentes por día, así que voy bien. El proceso del carácter es algo que se va a ir dando con el tiempo, pero el pecado es algo que tiene que ser abandonado instantáneamente. Tú puedes estar siendo procesado por Dios en muchas cosas de tu carácter, pero el pecado es algo que tienes que abandonar de tu vida lo antes posible, porque esa es la marca de una verdadera transformación. Esa es la marca de alguien que realmente se ha encontrado con Dios.
de alguien que realmente ha tenido un encuentro transformador con Jesús. Te pregunto, ¿puedes identificar ese día cuando hubo un antes y un después en tu vida? Porque Pablo, luego de ese encuentro con Jesús, ya hicimos una descripción de todo lo que él era y todo lo que él había logrado. ¿Y saben cómo llamó él a todas esas cosas que había logrado y había alcanzado? Las llamó basura. ¿Las tiró a dónde? A la basura. Entonces te hago la pregunta, ¿podés identificar ese día donde tiraste todas esas cosas a la basura? ¿Hubo un día en tu vida donde hubo un antes y un después? ¿Hubo un día donde todo ese pecado y toda esa pecaminosidad la tiraste a la basura? Porque para Pablo, cuando él cuenta su conversión, dice, todas esas cosas, ahora yo las he considerado basura por causa del conocimiento de Cristo. Entonces, uno de los errores del Evangelio es confundir información con transformación. Hoy estamos viviendo una tendencia que da cumplimiento a esas palabras del profeta que dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está ¿qué? Lejos de mí. Porque hoy hay una como admiración muchas veces simplemente porque el Evangelio o hay palabras del Evangelio que están en boca de ciertas personas. No sé, que Justin Bieber sacó una canción donde dice pray, orar, ¿no? Y entonces, ¿cuál es el comentario? Uy, Justin Bieber se convirtió. O sea, simplemente porque cantó una canción con un mensaje cristiano, ya entonces creemos que este personaje se convirtió. Vemos entonces un futbolista que antes de salir a la cancha ora o se levanta la camiseta y tiene un mensaje creyente acá que dice no sé qué, o en una entrevista le dicen, uy, no, toda la gloria es para Dios, y ya para nosotros eso es señal. Uy, ¿viste? Esa persona es creyente. ¿Viste? Esa persona es cristiana. Y después vemos a esa persona insultando en la cancha, vemos a esa persona haciendo trampa en la cancha, la vemos haciendo un montón de cosas, pero nos quedamos con la información. Nos quedamos con que fulanito hizo una canción cristiana y ya para nosotros eso es señal de que esa persona tuvo un encuentro con Jesús. No, debe estar en su proceso. Pero después vemos noticias que acompañan a esos sucesos donde vemos a esas personas involucradas en cosas pecaminosas, en cosas que no están bien. Y lo que Pablo nos enseña es que cuando uno tiene un encuentro con Jesús, hay un proceso de formación del carácter que va a empezar a suceder en nuestra vida, pero hay un abandono del pecado. Lo segundo que podemos ver en este pasaje, en este encuentro de Jesús con Pablo, es la respuesta que Jesús le da a Pablo. ¿Cuál es la pregunta de Pablo? ¿Quién eres, Señor? Es decir, Pablo creía estar en la verdad, pero no conocía la verdad. Porque Jesús dijo, yo soy, ¿qué? El camino, la verdad y la vida. Pero evidentemente Pablo había escuchado de Jesús, pero no había tenido un encuentro con Jesús. Ahora, la respuesta que Jesús le da a Pablo, ¿cuál es? ¿Yo soy quién? Yo soy Jesús, es decir, que ahí se presenta Jesús a la vida de Pablo. Yo soy Jesús a quien tú ¿qué? Persigues. Y entonces este segundo detalle en la historia nos lleva a la siguiente reflexión, que es que Pablo creía estar persiguiendo personas, pero en realidad estaba persiguiendo a Cristo. Y esto nos tiene que llevar a dos reflexiones. La primera de ellas es una reflexión que tiene que generarnos como una advertencia, como un temor. Y la otra debe generarnos consuelo y esperanza.
¿Por qué? La primera reflexión que podemos hacer de esto es que Jesús le deja claro a Pablo que todo lo que Pablo estaba haciendo para con los creyentes, en realidad se lo estaba haciendo ¿a quién? A él. Que todo el daño que tal vez Pablo pensaba en su mente o llevaba a cabo con sus acciones en contra de la iglesia y en contra de los creyentes, no se lo estaba haciendo a esas personas, se lo estaba haciendo ¿a quién? A Dios. Y eso debe ser para nosotros los creyentes una advertencia. ¿Por qué? Porque entonces quiere decir que todo lo que tú haces en contra de un hermano de la iglesia, o todo lo que tú haces en contra de la iglesia, es algo que no nos lo estás haciendo a nosotros, ni se lo estás haciendo a la otra persona, sino que te lo estás haciendo a Dios. ¿Tú crees que con las cosas que estás haciendo le vas a hacer daño a otra persona, a otro creyente, o le estás haciendo daño a la iglesia? Y en realidad no te estás dando cuenta que todo lo que tú hagas en contra de un hijo de Dios, lo estás haciendo en contra de ¿quién? De Dios. Me acuerdo que en el colegio tenía yo un compañero del salón que uno decía que a él le gustaba comprar peleas ajenas, porque en toda pelea que había él se metía, ¿no? Fuera con él o no fuera con él, a él le encantaba la pelea. Entonces, él veía que alguien de pronto estaba por pelearse con otro y entonces, digamos, él enseguida, digamos, estaba pendiente y si veía que ese estaba perdiendo, se metía y decía, ¿qué pasó? Lo que es con él es conmigo, decía. Lo que es con él es conmigo. ¿O por qué no te metes con alguien de tu tamaño? No, ¿o por qué no te metes conmigo? Lo que es con él es conmigo. Y así se metía, así compraba todas las peleas en el colegio. No eran con él o sí eran con él, pero él se metía en las peleas bajo ese lema. Lo que es con él es conmigo. Y esto es lo que está pasando aquí, que Jesús le está diciendo a Pablo, lo que es con ellos es conmigo. Lo que es con ellos es conmigo. Lo que tú estás haciendo en contra de otros creyentes, te las tienes que ver conmigo. Y eso debe ser una primera reflexión de advertencia, de temor. Porque cuando tú haces un comentario en contra de tu prójimo, en contra de otro hermano de la iglesia, todo lo que tú hagas, todo lo que tú digas pensando que vas a afectar la vida de un hijo de Dios o que vas a afectar a la iglesia con lo que haces o con lo que dices, ten cuidado, porque no te estás enfrentando a cualquier persona, se lo estás haciendo a Dios. Todo lo que digas, aún en un lugar secreto, aún en una casa, fuera de la iglesia, pero todo lo que tú hagas o digas como chisme, como murmuración, como mentira, en contra de la iglesia, en contra de una persona, estás haciéndole daño a Dios. Pero la segunda reflexión es una reflexión ¿de qué? De consuelo. Es una reflexión de esperanza. Porque entonces como creyentes debemos estar conscientes de que cuando somos atacados tenemos a alguien que nos defiende. De que cuando alguien habla mal de ti, de que cuando alguien te está atacando, de que cuando alguien está haciendo algo en tu contra, no eres tú quien tiene que pelear esa batalla, es Dios quien está peleando tus batallas. Es Dios quien está peleando por ti, es Dios quien va a pelear por ti. Y Pablo, a partir de este encuentro con Jesús, va desarrollando estos conceptos en sus cartas, porque este concepto de que lo que es con la iglesia es con Jesús, Pablo después lo desarrolla más ampliamente en una de sus cartas y habla acerca del cuerpo de Cristo, del cual Cristo es la cabeza. Y entonces dice que cuando una parte del cuerpo se duele, todo el cuerpo lo siente. Es decir, que es imposible que tú golpees a una parte del cuerpo sin que estés golpeando a Dios. Porque
Cristo es la cabeza de ese cuerpo. Y todo lo que tú hagas en contra del cuerpo de Cristo, lo estás haciendo en contra de Dios. Y Pablo entonces desarrolla todo ese concepto bajo esto que el Señor le estaba diciendo. Eso que tú estás haciendo en contra de la iglesia, lo estás haciendo en contra de mí. Pero el segundo concepto que Pablo también desarrolla en sus cartas, por ejemplo en la carta a los romanos, es este concepto de que cuando alguien me ataca o cuando alguien hace algo en contra mía, no soy yo el que tengo que defenderme, sino que en Cristo, y él va a desarrollar este concepto de que en Cristo nosotros somos más que vencedores, que Él pelea nuestras batallas. ¿Y qué significa que en Cristo somos más que vencedores? Y me gusta ilustrarlo de la siguiente manera. Es como cuando una persona, digamos, tiene su esposa y lo invitan a participar de una pelea en el ring, y entonces viene la persona, se sube al ring a pelear por X cantidad de dinero, y cuando se sube al ring, pelea, hasta que gana, ¿qué? La batalla, ¿no? Y cuando gana la batalla, a esa persona le levantan la mano y le llevan un premio. Entonces, a esa persona se la da como ¿qué? Como el ¿qué? El vencedor de esa pelea. Pero cuando esa persona llega a la casa con ese premio, esa persona va y se lo entrega a su esposa y dice, esto es lo que yo me gané en la pelea. Entonces la esposa es la que se convierte en más que vencedora. Porque no fue una pelea que ella tuvo que pagar, pero sí está recibiendo los beneficios o las ganancias de esa pelea. Eso es lo que significa que en Cristo somos más que vencedores, que nosotros nos beneficiamos de la pelea que el Señor da por nosotros, que no es nuestra la pelea, que quien se sube al ring es Dios, que quien se sube al ring de batalla, el que va a pelear por nosotros, va a ser Dios. Pero nosotros vamos a ser más que vencedores, ¿por qué? Porque vamos a recibir el beneficio de eso que Cristo está haciendo por nosotros. Amén. Y una tercera reflexión que podemos hacer de este pasaje es que cuando Pablo recibe esta información de parte de Jesús y le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues, ¿qué le dice entonces Pablo a Jesús? ¿Se acuerdan? En la versión de Reina Valera dice, Jesús, ¿qué quieres que yo haga? Hay otras versiones donde se dice directamente que Jesús le dijo, levántate y entra a la ciudad y allí se te dirá lo que tienes que hacer. Entonces, un último detalle en este encuentro con Jesús con Pablo nos muestra que Pablo creía tener una misión, pero Jesús tenía otra. Pablo creía tener una misión, pero Jesús tenía otra. ¿Con qué propósito había ido Pablo a Damasco? ¿Cuál era el propósito de su visita a Damasco? Perseguir a la iglesia. Él había pedido cartas para que le permitieran capturar a los creyentes, sean hombres o sean mujeres, capturarlos y traerlos presos ¿a dónde? A Jerusalén. Ese era el propósito de Pablo, esa era su misión, pero Jesús tenía otra misión. Jesús tenía otro propósito para la vida de Pablo. No era ese propósito el que él tenía en su mente. Ya Jesús tenía otro propósito, tenía otra misión para el apóstol Pablo. Y es que hay sucesos en la historia que en el momento que están ocurriendo no podemos dimensionar muchas veces todo el alcance que ese suceso va a tener. Por ejemplo, hubo una vez que un padre le regaló a su hijo de 3 años un clavicordio, un piano pequeño de juguete, para que ese niño se divirtiera, para que ese niño jugara. Pero él no estaba dimensionando que ese niño, llamado Wolfgang Amadeus Mozart, iba a ser uno de los genios más grandes que iba a tener la música clásica.
que aún sus obras se siguen escuchando en los mayores teatros del mundo. Pero el padre no pudo dimensionar que ese acto tan insignificante de regalarle un piano a la edad de 3 años estaba significando todo lo que iba luego a suceder. Hace un tiempo me estaba leyendo un libro donde había un joven que era deportista, le gustaba el básquetbol, el béisbol en Estados Unidos, y dice que un día jugando béisbol, él por accidente a uno de sus compañeros se le suelta el bate y se le pega en la cara y le destroza la cara y tienen que hacerle un montón de operaciones en la cara, y eso lo llevó a un proceso de recuperación muy lento, día a día. Pero él no estaba dimensionando que ese suceso inesperado, casual, iba a provocar que se escribiera uno de los bestsellers o de los libros más conocidos hoy en día por parte de James Clear, que es Hábitos Atómicos. Ese libro tan famoso se escribió a partir de un suceso que para él en ese momento no tenía ningún tipo de significado, pero no estaba dimensionando todo lo que luego iba a suceder. No solamente lo vemos a nivel de la historia, lo vemos también en la historia bíblica. Vemos, por ejemplo, a un Moisés que estaba cuidando las ovejas de su suegro y estaba por el desierto, y un día se encuentra con una zarza, ¿no? Un día cualquiera, el día menos pensado, se encuentra ¿con qué? Con una zarza, y el resto ya es historia. O David, un pastor de ovejas, que un día su papá lo llama y le dice: ven, necesito que le lleves el desayuno a tus hermanos que están en el campo de batalla. Y cuando él se va a llevarle el desayuno a los hermanos al campo de batalla, se encuentra que en ese campo de batalla había un tal Goliat. Y el resto es historia. Porque no siempre dimensionamos que un pequeño comienzo, un pequeño suceso, es el comienzo de grandes cosas. Y Pablo no sabía que ese día ya estaba en la agenda de Dios, y que ese suceso, que esa conversión, que esa decisión que él iba a tomar ese día iba a marcar la historia de la iglesia. Porque tenemos a Pablo, que era un perseguidor de la iglesia, convirtiéndose en el mayor plantador de iglesias que cuenta la Biblia. Vemos a un Pablo que pedía cartas de muerte para los creyentes, siendo el escritor de la mayor cantidad de cartas y de libros de toda la Biblia. Y no dimensionaba que ese día su vida estaba a punto de cambiar. Que una pequeña decisión iba a cambiar a sus generaciones. Y siempre me gusta recordar que yo no creo que mi papá dimensionara que ese día que la vecina lo invitó a la iglesia y él recibió a Jesús en su corazón, estaba afectando a sus generaciones. Yo no creo que mi papá tenía en mente eso. No creo que él dimensionó que un día tal vez uno de sus hijos en otro país estuviera sirviéndole a Dios, o que todos sus hijos estuvieran sirviéndole a Dios, por una simple decisión, un suceso en el día menos pensado. Y eso fue lo que ocurrió con Pablo, que él iba con una misión a Damasco, pero ya Jesús tenía otra misión para él. Ya Jesús tenía otro propósito para él. Y miren qué detalle tan interesante, porque es algo que veo que hace parte de un método que siempre tiene Dios para hacer las cosas. Y es que simplemente lo que Jesús le dice es: levántate y entra a la ciudad, y allí se te dirá lo que debes de hacer. Casi siempre Jesús utilizaba el mismo método. Nunca te daba la película completa. Siempre te daba el primer paso solamente. A Abraham simplemente le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, ¿a qué? Al lugar que yo te mostraré. No, pero dime cuál es ese lugar, ¿no? Solamente sal de tu tierra y de tu parentela. A Moisés simplemente le dijo: extiende tu vara.
Moisés no sabía que cuando él extendiera su vara se iba a abrir el mar rojo. Pero primero solamente tenía que extender tu vara. Y ese es el método siempre de Dios. Dios no te pide grandes cosas. A veces te pide simples pequeñas decisiones. Y en el camino y en el proceso te irá mostrando el resto de su propósito. Porque de alguna manera, si no eres capaz de obedecer las pequeñas cosas, no estarás preparado para las grandes cosas que Dios tiene. A veces simplemente necesitamos dar pequeños pasos de obediencia. Y fue lo que Dios le pidió a Pablo que hiciera, o Jesús le pidió a Pablo que hiciera. Simplemente levántate. Le dijo, ¿qué quieres que yo haga? No te voy a decir qué es lo que tengo planificado con tu vida. Simplemente te digo, levántate, entra a la ciudad y allí te voy a decir qué es lo que tienes que hacer. Hoy puede ser el día en que tengas un encuentro transformador con Dios. Hoy puede ser ese día menos pensado para tu vida. Porque no sé qué cosa Dios ya te ha pedido que hagas. Pero solamente necesita de ese primer paso de obediencia. Y tú no vas a poder dimensionar todo lo que Dios va a hacer luego de que tú dejes ese paso de obediencia. Quiero invitarte a estar en pie en esta tarde. Y que a través de la historia de conversión de Pablo, nosotros podamos también pensar en estas cosas. Y quiero que ahí donde tú estás puedas pensar si podés identificar ese día donde hubo un antes y un después en tu vida. Si ese día ya llegó o ese día no ha llegado. Quiero que te hagas la pregunta de cuál fue ese día donde tiraste todo lo que considerabas valioso, lo tiraste a la basura por causa de conocer a Cristo. Si lo podés identificar, si ese día ya llegó o ese día no ha llegado a tu vida. Porque entonces eso es lo que va a determinar si realmente en tu vida hubo un encuentro transformador con Jesús. Eso es lo que hará la diferencia en que lo que tú tengas hoy sea solamente una información que hayas recibido, pero que aún no hayas experimentado la transformación de ese encuentro con Jesús, de cuando nos encontramos con Jesús. Y tal vez tú como Pablo hayas caminado creyendo mucho tiempo estar en la verdad o estar caminando sobre la verdad, pero no conocer a la verdad. Pero realmente nunca haber tenido un encuentro transformador con Jesús. Porque si todavía hay áreas de tu vida donde hay pecado, si todavía hay áreas de tu vida donde sigue habiendo desobediencia, entonces es señal de que necesitas tener un encuentro transformador con Jesús en esta noche. Es normal que el Señor procese nuestro carácter y que todos los días el Señor trabaje en nuestro carácter. Pero lo que no es normal es que nosotros, habiendo conocido la verdad, sigamos cautivos al pecado. Porque la palabra dice, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Y si tú no has podido ser libre, entonces no has conocido la verdad. Y hoy es la noche donde puedes conocer a esa verdad, donde puedes tener un encuentro con esa verdad que te libera definitivamente. Y que hoy, el día menos pensado,
hoy entonces sea el día que recuerdes como ese día en el que hubo un antes y un después en tu vida. O que hoy sea ese día que tú puedas recordar que fue el día donde tiraste todo eso que considerabas valioso, lo tiraste a la basura. Señor, te damos gracias por tu palabra. Queremos encontrarnos con esa verdad que nos cambia, que nos transforma. Queremos tener un encuentro con esa verdad.